Mariana Morales, que é a nosa primeira poñente. Ela é licenciada en Filosofía e Letras pola Universidade Autónoma de Madrid. Foi profesora de ensino secundario e bacharelato durante 15 anos en diversos centros de Madrid e de Barcelona. Actualmente participa como docente en diversos cursos universitarios de posgrao, é profesora nun curso de experto en metodoloxías na Universidade de Valladolid, é tamén consultora educativa para institucións e centros educativos de España, Latinoamérica, especializada en avaliación formativa. De feito, ten 2 libros escritos sobre o tema e diversos artigos. Colabora con editoriais do sector educativo na elaboración de materiais diversos de innovación e non sei se hai algo que me esqueza ou... Vale, pois nada, deixo-vos con ela. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, muy buenos días. Yo voy a cortar distancias. Me van ustedes a disculpar, pero no hablo el gallego, entonces voy a hacer la conferencia en castellano, ¿vale? Y lo entiendo bien, ¿eh? O sea, entendí muy bien todo lo que dijeron, así que ustedes hablen en el idioma que quieran, yo les entiendo bien, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de comunidades profesionales de aprendizaje. Cuando me propusieron desde la Asociación de Directores venir a esta jornada, pues barajamos 3 temas para la jornada. Uno de ellos fue la evaluación formativa, otro de ellos fue la observación de aula y el tercero fue las comunidades profesionales de aprendizaje. Y bueno, como no se pueden hacer los 3 a la vez, porque no hay tiempo suficiente, pues elegimos finalmente el de las comunidades profesionales de aprendizaje. Yo igualmente les he traído... a ver, desde aquí no funciona. De aquí. Les he traído los libros de la evaluación formativa y de la observación de aula, que son los otros 2 temas. Se los traje también en físico, pues si los quieren ojear, porque a veces dicen, pues sí, pero ¿de qué va eso? ¿No? Y si quieren mirar un poco el índice, pues yo se los voy a pasar por aquí. Y ya está, ya luego cuando terminen de pasar ya los retiraré. Bueno, pues sí, efectivamente, yo, además de lo que ha dicho Rubén, yo he sido profesora muchos años, 15 años, en secundaria. Bueno, no todo el mundo es perfecto, ¿vale? O sea, uno en primaria y otros nos quedamos con la secundaria. Y después de estar dando clase durante esos 15 años en secundaria, pues ya me pasé más a temas de consultoría y formación de profesorado y me dedico a hacer estas cuestiones de formación del profesorado, ¿vale? Yo llevo 10 años haciendo esto. Esta tarde tengo un curso en el CAFI en Santiago. Empecé ayer, mañana tenemos y luego dentro de un mes tenemos otra sesión. Y yo le he dado muchas vueltas a la cuestión de la formación del profesorado. Imagino que, pues igual que los que estamos aquí, que es un tema que nos preocupa, ¿verdad?, en nuestros centros. Y a veces decimos, pues ¿cuál será la formación más adecuada, ¿no?, para ¿qué les puedo proponer? Que por un lado les guste, pero que no sea solo que les guste, sino que además sea útil, que además sea una cosa que veamos necesaria, que no sea una cosa como muy anecdótica. Y es complicado, ¿no? Es complicado dar con esa tecla, ¿verdad?, en la que, pues si no todos, una buena parte de nuestros profesores pues queden satisfechos con la formación, pero no es solamente un tema de satisfacción, es un tema de que al final eso llegue a las aulas. Y entonces ahí entran muchos ingredientes. Si uno va a un centro, por ejemplo, ¿no?, y hace una formación para los profesores y se va y ya, pues ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Que algunos pues sí lo hacen, ¿no?, y lo llevan a cabo y tal, pero la mayoría pues o no saben hacerlo o dicen, bueno, pues no pasa, ya está, ya me he informado y ya está, ¿no? Entonces eso en realidad no es formación, eso es información, desde mi punto de vista, ¿no? Para que haya una formación tiene que haber una puesta en práctica de
lo que se está haciendo, ¿no? Un perfeccionar eso que se está tratando de mejorar en las clases, ¿no? Y nos pasa lo mismo, o sea, si hacemos el paralelismo con el aprendizaje de nuestros alumnos, no queremos que repitan cosas como loros, ¿verdad? Lo que queremos es que las entiendan, ¿verdad? Y que las puedan aplicar, que las puedan relacionar, que las puedan conectar y que puedan interpretar, ¿no? Es decir, hay una parte, digamos, competencial que queremos que nuestros alumnos y nuestras alumnas pues aprendan, incorporen en sus vidas, en sus aprendizajes, de la misma manera que queremos que eso suceda con el profesorado. Y de ahí sale la propuesta de trabajar por comunidades profesionales de aprendizaje. Así que voy a ir con ella, vamos a desarrollarla un poco. A ver. Ahí. Esto se resiste un poco, ¿eh? Bueno, yo para empezar la cuestión de comunidades profesionales de aprendizaje, claro, yo simplemente les he hecho una pequeña introducción, ¿verdad?, de cómo he llegado hasta aquí, pero no les he dicho ni lo que es, ni nada de nada. Entonces, les voy a dejar ahora un minutillo para que entre ustedes, pues quien quiera lo pueda hacer solo, quien quiera pues lo pueda hacer con algún compañero que tenga cerca, ¿vale?, que formulen un par de preguntas. Simplemente las formulan, las escriben si quieren, ¿vale?, y las vamos a guardar ahí hasta el final de la sesión. Así vamos pensando en el tema y ya luego ya voy a ponerme ya, obviamente, explicaré lo que es, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer esto primero de qué preguntas tenemos, ¿no?, y sobre comunidades profesionales de aprendizaje. Les dejo un minuto para que hagan esto. Hombre, alguna pregunta tendrán, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Qué es, como mínimo, no? Y si no, pues algo más allá, ¿no? Bueno, yo tengo la esperanza de que algunas de las preguntas que se están planteando ahora, al final de la sesión, sean capaces de contestarlas, ¿vale? Ustedes mismos, como cada cual tendrá las suyas, si somos muchos, no vamos a hacer ahora una apuesta en común porque nos llevaría mucho tiempo, ¿ah? Pero si las tienen ustedes apuntadas, pues luego al final de la mañana, pues lo releen y dicen, pues esto ya me quedó claro, esto también, o esto tengo más dudas todavía, que eso a veces pasa también, ¿eh? Pero bueno, eso significa que hay algo en la cabeza que se está moviendo y que nos está haciendo ir hacia el terreno que queremos, ¿vale? Bien. Miren, voy a hacer una pequeña introducción a la cuestión para que se entienda bien de dónde viene esta idea de las comunidades profesionales de aprendizaje. Hay varios modelos digamos, de clasificación de tipos de profesores, ¿vale? Hay uno que es bastante antiguo, que es el modelo de Moore, y divide o clasifica, digamos, los docentes en tres tipos, ¿eh? El primer tipo sería el docente artesano. ¿Qué es un docente artesano? Pues un docente artesano es un docente que se aprende un método y aplica siempre ese método. ¿Sí? Resumiendo. Todos hemos sido artesanos en algún momento. ¿Sí o no? Sí. Y no está mal ser artesano. Claro, que dependerá. Entonces, ¿ese profesor es bueno o es malo? Pues claro, dependerá del método que use, ¿no? Lógicamente, si el método es bueno, pues entonces pues funcionará bien. Pero si el método no es bueno, pues, o si el método no se ajusta a sus alumnos o a su contexto, pues entonces no va a funcionar bien, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tiene este tipo de profesor, el artesano, que hay otras variables que a lo mejor ese método que está aplicando no está contemplando. Y entonces puede funcionar para una mayoría o para un grupo determinado de alumnos y alumnas, pero para otros pues a lo mejor no funciona. Entonces, y ese problema de ir aplicando siempre lo mismo, ¿vale? El artesano lo que hace es pum, 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 aplica siempre el mismo método, ¿vale? Bien, este es el artesano. Luego hay otro que es el docente reflexivo. El docente reflexivo es el que aplica un método, ¿sí? Entonces, después de aplicarlo, incluso mientras lo está aplicando, va pensando, uy, esto no me está saliendo bien, ¿sí? uy, esto hay que ajustarlo, uy, esto aquí no acaba de funcionar, o esto aquí hay que hacer una adaptación, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que la siguiente vez que lo aplica, ¿sí?, ya no es igual. Y al cabo de 15 años de estar aplicándolo, pues no se parece nada. No se parece nada porque ha reflexionado tanto y ha cambiado tantas cosas sobre la marcha, que el método, digamos, primero, el que aprendió cuando estaba en la facultad o cuando empezó a dar clase, pues ya no
ya no tiene nada que ver. O sea, igual hay algunas cosas que sí, pero la mayoría de las cosas pues han cambiado mucho. Esta imagen del arquitecto la pongo porque este es un concepto que desarrolló un estudioso que se llama Vachon y él ponía el ejemplo de los arquitectos, ¿no? Decía, bueno, pues hay un arquitecto que aprende cómo se hace un edificio en la escuela de arquitectura y a lo largo de su carrera pues dice, pues hago esta casa todas las veces igual, pum, 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 pum. Ese es el artesano, ¿sí? Y el reflexivo, ¿qué hace? El reflexivo pues hace la primera casa y dice, uy, que aquí esto no me acabó de salir bien, ¿no? Que aquí faltan unas ventanas o que esta distribución tal o que aquí podemos ahorrar un poco en tal material, ¿vale? ¿Sí? Y entonces, claro, la siguiente casa ya le sale un poco diferente y al cabo de 15, 20 años, pues las casas que hace uno y las casas que hace otro son muy distintas, ¿sí? Y entonces por eso también les puse esta imagen del arquitecto. Hay un tercer tipo que no lo he puesto en el PowerPoint, que es el docente carismático. ¿Vale? El docente carismático es ese docente que haga lo que haga, gusta. ¿Sí? Todos tenemos alguno en la cabeza. ¿Vale? Son pocos, ¿vale? Son pocos, pero alguno conocemos. El prototipo sería pues el de la película El Club de los Poetas Muertos. ¿Se recuerdan de aquella película? ¿Vale? Es aquel de capitán, mi capitán, se ponía encima de la mesa y tiraba los libros. ¿Vale? Es un profesor pues con carisma. El carisma en realidad te lo da la propia personalidad del profesor y el contexto en el que está. Un profesor carismático le cambias de contexto y a lo mejor en otro contexto ya no es tan carismático, ¿vale? Entonces, ese tipo de profesor es un profesor que, bueno, pues está ahí, realmente no podemos hacer gran cosa con ello porque no se puede desarrollar, o sea, es algo, digamos, como que le sale ese carisma. Hay personas que tienen ese carisma en ese contexto concreto, ¿vale? El carisma es algo que te otorgan también tus alumnos, ¿no? Y tus compañeros, tu contexto, ¿eh? En realidad, los que nos interesan son el primero y el segundo, el artesano y el reflexivo, ¿sí? Y sobre todo nos interesa desarrollar el reflexivo. O sea, nos interesa que nuestros profesores, nosotros mismos, seamos profesionales reflexivos, es decir, que sobre nuestra propia práctica cada día pues vayamos haciendo reflexionando, ¿verdad? Pensando, esto aquí me equivoqué, esto tal. Nosotros, por ejemplo, en vuestros puestos de responsabilidad, pues, por ejemplo, además de tratar con los niños, también tratáis con las familias, ¿no? Y muchas veces, pues, seguramente habéis pensado, uy, pues yo creo que con esta familia aquí me equivoqué, ¿sí? ¿Vale? Sí. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer para que esto no me vuelva a suceder, ¿no? ¿Cómo tendría que haber afrontado esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y vas aprendiendo y seguramente cuando llevas 5 o 6 años ejerciendo el puesto, pues no lo haces igual que el primer año, que eres un novato y te pegaste de tortas, ¿verdad? Con muchas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va un poco la cuestión. Se puede desarrollar en cualquier tipo de profesión y nosotros ahora lo vamos a aplicar a la docencia, ¿vale? Pero que sepan que ustedes también, como en sus puestos directivos, también pueden aplicar esta cuestión de la reflexividad sobre la propia práctica. Bien, bueno. ¿Qué es la comunidad profesional de aprendizaje? Entonces, pues teníamos el docente reflexivo, ¿sí? Que por tu cuenta vas haciendo estas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en lugar de hacerlo por tu cuenta, lo haces con una comunidad, ¿sí? Lo haces con una comunidad de iguales, ¿eh? Lo haces con una comunidad de profesionales como tú, docentes como tú, en tu centro o en otros centros, pero preferiblemente en tu centro, que es lo más práctico, ¿vale? Pero a veces no se puede y a veces los tienes que buscar fuera. Y entonces con ellos haces esa reflexión y ese proceso de mejora. Esto es muy potente. Esto es muy potente. Y quien, como decía el poeta, quien lo probó lo sabe. Quien probó estar en un buen equipo de trabajo, ¿sí? Sabe lo que es eso. ¿Sabe lo que es eso? Porque un buen equipo de trabajo es un equipo que te estimula, es un equipo que te plantea preguntas, es un equipo que si no se te ocurre a ti, se le ocurre a la compañera o se le ocurre al otro, ¿sí? Y vamos aprendiendo juntos y vamos creciendo juntos. Es un camino mucho más llevadero y con mucha más... no sé cómo decirlo, con más alegría, te da más satisfacción poder hacerlo con una comunidad que hacer ese camino tú solo. La educación está llena de lobos solitarios, ¿sí o no? Sí. Pues tenemos que irnos
dejar ese concepto del lobo solitario, ¿vale? E irnos más hacia la comunidad profesional de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque es mucho más potente. Y no solamente eso, sino que es que además es más democrático. ¿Sí? Ese trabajo en equipo, bien reflexionado y en el que vemos que crecemos, etcétera, y que compartimos esas responsabilidades, al final lo que estamos haciendo es caminar hacia una escuela más democrática. Y eso es muy interesante también. Muy bien. Por lo tanto, ven entonces que... Perdón, ponme el anterior. Ven el anterior que tienen el dibujito arriba. Esto son como personas, ¿no?, que están reflexionando, que se están planteando cosas, que se están preguntando. Algunas empiezan a interactuar con otras, ¿verdad? Sí. Bien, eso es un paso. Eso es un paso. En lugar de estar cada uno solo, un paso es empezar a interactuar y empezar a conectar con otras personas que tienen inquietudes parecidas a las nuestras, etcétera. ¿Vale? Y el siguiente paso ya es constituirse como comunidad profesional de aprendizaje. ¿Vale? Muy bien. Ahora ya sí vamos a pasar la diapo. Gracias. Muy bien. Ahora les voy a explicar aquí, da una más. Les voy a explicar aquí cuál sería un poco una secuencia de trabajo, digamos, más formalizada de una comunidad profesional de aprendizaje. ¿Vale? Y luego les voy a poner un par de ejemplos de trabajo que yo he desarrollado acompañando comunidades profesionales de aprendizaje para que vean en dos ámbitos diferentes pues cómo se puede concretar esto, ¿no? Bueno, empezamos por la izquierda. Y entonces ahí lo que tenemos es que la comunidad profesional de aprendizaje lo que hace es que elige una estrategia sobre la que trabajar. ¿Sí? O sea, no es cada cual hace lo que le sale de las narices, no. O sea, vamos a trabajar todos en lo mismo. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a trabajar todos, pues, por ejemplo, en la comprensión lectora, ¿vale? Sí. O vamos a trabajar todos tenemos muchos alumnos que tienen dislexia y no tenemos una respuesta, digamos, consensuada o conjunta a situaciones que se nos presentan, pues vamos a trabajar este tema, por ejemplo, ¿vale? O tenemos problemas de convivencia, por ejemplo, entre nuestro alumnado y vamos a ver qué podemos hacer pues, para mejorar estas cuestiones de convivencia, ¿vale? Pero hay que centrarse en un tema, ¿sí? Centrarse en un tema, porque quien mucho abarca, poco aprieta. O sea, la comunidad de aprendizaje tiene que centrarse en una cuestión. Y esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque todos conocemos nuestro día a día y nos van surgiendo pues problemas como setas, ¿verdad? Un día uno, otro día otro. Y entonces eso es complicado de gestionar. Pero una cosa es la gestión del día a día del centro y otra cosa es decir en qué vamos a desarrollarnos profesionalmente. Es decir, una cosa es el mantenimiento, digamos, ¿sí? Y otra cosa es el crecimiento, ¿sí? La comunidad profesional de aprendizaje no es para mantener, es para crecer, ¿sí? Es decir, es para tomar una cuestión que nos está preocupando colectivamente y decir, vamos a profundizar en ella y vamos a tratar de dar una respuesta común, trabajada, investigada y mejorada sobre esto que nos está pasando, ¿vale? Entonces, por ahí va la cuestión. Bien, ¿quiénes constituyen la comunidad profesional de aprendizaje? Pues normalmente un equipo de trabajo que ya están trabajando juntos, ¿sí? En un centro pequeño pues puede ser el claustro entero. En un centro grande pues a lo mejor hay que organizarlo por etapas, por ejemplo. A veces hay algunas especialidades que están muy solas en los centros. ¿Vale? Pienso, por ejemplo, en un centro pequeño, pues el profesor de educación física, pues normalmente pues es el único profesor que hay en el centro. Pues a lo mejor tenemos que generar redes de profesores de educación física que trabajen juntos ciertos temas, ¿vale? Para poder trabajar mejor la didáctica de esas cuestiones, ¿sí? Dependiendo un poquito, pues vamos a hacerlo de una manera o de otra. Yo lo que les sugiero como equipos directivos es que lo fomenten dentro de sus centros, es decir, que busquen algunos temas que puedan ser comunes y que podamos trabajar entre todos para como comunidades. Bueno, entonces lo primero de todo es que seleccionamos la estrategia, ¿sí? La seleccionamos entre todos, no la imponemos, Luego voy a detener un poquito en cómo se selecciona esto, y decimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Hago ahora un poco el esquema general, luego vamos a entrar en los detalles. Vamos a ver qué podemos hacer y entonces hacemos una primera propuesta de actuación, ¿sí? Y decimos, pues venga, pues vamos a hacer esto. Muy bien. Y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. ¿Sí? O sea, el compromiso es que hay que hacerlo. Por eso tiene que ser una cosa que sea sencilla, no una cosa que sea muy difícil.
¿vale? Tiene que ser una cosa que realmente veamos que podemos hacer, que esté, como decimos con los niños, en la zona de desarrollo próximo, pues en nuestra zona de desarrollo próximo, ¿vale? Que veamos factible, que lo podamos hacer todos los implicados, ¿vale? Entonces lo ponemos en marcha, muy bien, y después de ponerlo en marcha nos juntamos, la comunidad, y lo revisamos. Luego les voy a dar algunas estrategias para esas reuniones, esas sesiones de revisión, ¿vale? Revisamos qué ha pasado y decimos, pues esto funcionó bien, esto no funcionó bien, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Podemos afinar, ¿cómo tal? Funcionó bien para unos, pero no para otros, pues ¿qué ha pasado con eso? O sea, hay que hacer una parte de análisis fino de qué ha pasado ahí. Bien, y se vuelve a poner en práctica con los cambios que se hayan acordado y así N veces, ¿sí? He puesto 2 ciclos porque, claro, la diapositiva da lo que da, pero se puede hacer las veces que se quiera. Depende de lo complejo que sea el cambio que queremos implementar. Va a hacer más falta más tiempo o menos tiempo. Y también depende, por supuesto, de los recursos que tengamos y del punto de partida de inicio. ¿Vale? No es lo mismo partir de aquí que partir de aquí que partir de aquí. Lógicamente, si partes de aquí, tienes más camino para recorrer. ¿Vale? Entonces, eso también es otra cuestión que hay que calibrar. No es solamente la complejidad de lo que vamos a hacer, sino el punto de partida y los recursos de los que dispongamos. Bien, y así N veces, ¿vale? Práctica, revisión, y al final hacemos una recapitulación ¿de qué? De lo que hemos hecho y de lo que hemos aprendido. Como colectivo, como comunidad. Decimos, pues hemos aprendido esto, esto y esto, ¿sí? Y lo ponemos en común y lo dejamos por escrito. ¿Sí? O con un vídeo o como quieran, ¿vale? Pero que quede constancia en algún tipo de documento, ¿vale? De lo que se ha trabajado y lo que se ha hecho. ¿Por qué esto es importante? No es por un tema burocrático, es porque ¿qué rotación tenemos en nuestros centros? Tenemos cierta rotación de profesorado, ¿no? ¿Sí? Claro, entonces, si hacemos una comunidad este año y el año que viene resulta que me vienen, pues yo qué sé, la mitad nuevos, no sé, me lo invento, ¿vale? Pues claro, es que todos los nuevos, pues es que de esto que habéis hecho yo no sé nada. Entonces, por eso hay que tenerlo documentado, ¿sí? Para facilitar ese traspaso y para facilitar ese contagio al personal nuevo, ¿sí? Y esa documentación que no se quede guardada en un cajón, sino al principio del curso decir, vamos a recapitular lo que hicimos el año pasado para integrar a las personas nuevas, esto es lo que hemos hecho, tal, se les facilita, por favor, leeros el documento o miraros el vídeo o lo que sea, ¿sí? Y tenemos luego una sesión para que nos preguntáis todo lo que necesitéis, porque no vamos a partir de cero, nosotros vamos a partir de aquí, os vamos a integrar todo lo que sea necesario y vamos a atender todas las preguntas y todas las dudas y vais a tener todo el apoyo que queráis, pero el proyecto del centro es este, ¿sí? O sea, esto ya lo hemos trabajado, ¿no? Entonces, es una manera de darle continuidad. Y esto es muy importante, sobre todo en los centros que tenéis mucha rotación de personal, ¿sí? ¿Tenéis mucha rotación de personal? ¿En torno a qué? ¿Al 20, el 30%? ¿Sí? ¿No? Estáis poniendo cara de... no sé muy bien lo que quiere decir. Bueno, si tenéis menos es más fácil, ¿eh? Si tenéis menos rotación es mucho más fácil, ¿vale? Pero igualmente es bueno hacer esta recapitulación porque se nos olvidan las cosas, ¿eh? No, es que en mi colegio solamente cambian 2 o 3. Bueno, pues oye, que me alegro mucho, ¿vale? Eso es la estabilidad te va a dar mucha facilidad. Pero recapitula al principio de curso porque si no se nos olvidan las cosas. Como los niños igual, ¿eh? Se nos olvidan las cosas. Es que somos la misma especie al final, ¿eh? Muy bien, vamos a poner un par de ejemplos. ¿Me pasas a la diapo, por favor? Ay, perdona, que me he olvidado una cosita. Antes de pasar, antes del ejemplo. En esos procesos de poner en marcha y revisar, una estrategia que podemos incluir es la observación del aula. ¿Sí? Yo sé que ustedes tienen aquí un programa de observación, ¿no? Porque lo conozco, he estado presente en el proceso y tal. La observación más efectiva es la que se hace dentro del propio centro, Sí, lo digo porque sí, ir por ahí a ver cosas está bien, coges ideas y tal, pero a veces el compañero de tercero B está haciendo cosas muy interesantes, ¿sí? ¿Vale? Y se está enterando medio mundo menos el de tercero A, y entonces eso, pues no, ¿vale? Eso no es muy eficaz a nivel de gestión, ¿eh? No es una gestión de innovación eficaz, ¿eh? Entonces, el meter momentos de observación dentro de estos procesos ayuda mucho a la recogida de datos y a ver efectivamente qué es lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Si lo hemos diseñado juntos, lo que vamos a aplicar,
y luego decimos, bueno, pues lo aplicas tú, por ejemplo, sí, lo echamos al Huertes o quien quiera, un voluntario, y los demás vamos a verlo, ¿sí? En realidad no estamos viendo al profesor, estamos viendo lo que nosotros hemos diseñado juntos. ¿Veis que el enfoque es distinto? ¿Sí? Por ahí se entra bien en la observación entre iguales, metiéndolo por ahí. Ahí os dejo la idea. ¿Ah? Muy bien, y ahora sí vamos a pasar la diapositiva. Vamos a ver dos ejemplos, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo, ¿vale? Un poquito más, es sobre el patio escolar. Dale un poquito más. Ahí, gracias. Sobre el patio escolar, bueno, yo es un tema que he trabajado porque, entre otras cosas, pues soy miembro fundador de la asociación Patios Habitables, la cual tenemos un grupo en el Facebook, si a alguien le interesa, pues se puede meter. Bueno, pues os cuento un poco cómo se hizo esta comunidad profesional de aprendizaje y para qué sirvió y cómo trabajamos aquí, ¿vale? Esto se hizo en un colegio que tenían el típico patio de hormigón, ¿vale? Y entonces dije, no, pues nosotros queremos arreglar nuestro patio y ponerlo pues más amable, que tenga más opciones de juego, que también podamos hacer actividades curriculares al aire libre, etcétera, ¿no? Y entonces se planteó para infantil y primer ciclo de primaria, que es una combinación muy buena para hacer comunidad profesional de aprendizaje porque tiene muchísimo que ver, esas dos, desde tercero, o sea, desde 3 años hasta los 8 años. Seguramente tiene mucho más que ver primero de primaria con infantil que con sexto de primaria, ¿vale? A todos los niveles, de madurez de los niños, de didáctica, etcétera, ¿vale? Entonces, se hizo la comunidad que incluíamos a todas las profesoras que estaban en infantil y en primero y segundo de primaria. Esto fue en un colegio bueno, cerca de Barcelona. Y entonces, pues, bueno, pues primero hicieron unos planos, unos proyectos y tal, y consiguieron pues arreglar, digamos, físicamente una parte del patio, no toda, una parte pequeña, y entonces pues pusieron, renaturalizaron un poco, pusieron una casita para jugar, bueno, los típicos elementos de juego para los niños, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estaban en ese momento. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues, ya lo tenemos arreglado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Seguimos con lo mismo o podemos potenciarlo de alguna manera? Y entonces fue cuando hicimos la comunidad profesional de aprendizaje. Yo las acompañé a las profesoras en el proceso. Entonces, bueno, pues seleccionaron las estrategias. Querían trabajar 2 cosas. Querían trabajar, por una parte, que hubiera más riqueza de juego en las horas de patio de los niños. Estamos hablando hasta segundo de primaria. Y luego querían trabajar también el hecho de trabajar currículum fuera del aula, ¿vale? Trabajar currículum al aire libre, Y entonces, bueno, pues empezamos con la primera parte, la del juego, y entonces pues diseñamos ahí, yo les di alguna idea pues, de qué podían hacer y tal, y entonces empezaron a poner en práctica cosas. Por ejemplo, una cosa que pusieron en práctica fue introducir elementos sueltos. Elementos sueltos, piezas sueltas, son pues como pues, telas, cajas de estas de fruta, de las fuertes, no de las peras, la de las sandías, la fuerte, la que no se rompe, ¿vale? Churros de estos de piscina, ¿vale? ¿Sabes cuáles digo, no? Esto que hacer así, ¿vale? Bueno, elementos sueltos. Entonces metimos ahí una variedad. Entonces los fueron como preparando y tal, ¿vale? Y lo que hacíamos este ciclo, o sea, estos ciclos los hicimos a lo largo de todo el año, y entonces una vez al mes se reunían conmigo las profesoras, y luego, entre medias, tenían ellas una reunión interna, ¿vale? Para ir preparando cosas, etcétera, ¿vale? Íbamos alternando, una con acompañamiento y otra de trabajo suyo interno. Y esta combinación, la verdad que funcionó muy bien, porque les daba, realmente ellas en su reunión de trabajo, pues tenían tiempo para preparar las cosas conjuntamente y trabajar las cosas, que esto es una clave importante, ¿vale? Cuando hay un acompañamiento externo, pues es como cuando vas a clase de piano, o sea, como no toques otros días, pues si solo tocas el día de la clase, pues no avanzas nada, ¿vale? O sea, tienes que tocar por tu cuenta, porque si no, no avanzas. Pues esto es lo mismo. Entonces, pues hacíamos esto y eligieron pues varios elementos sueltos de estos, los organizaron, los consiguieron, tal, por aquí por allá, y pues los pusieron en el patio, ¿vale? En la hora del patio. Y para que los niños pues jugaran. Lo teníamos bien pensado y bien organizado. No voy a entrar ahí en detalles porque no, pero lo tenían muy bien pensado. Y entonces pues nada, los niños jugaban y tal, y yo les dije,
hacer observación, ¿sí? Hacer observación de lo que sucede ahí, ¿sí? Habíamos observado antes de la intervención, ¿sí? Y observamos también después de la intervención, ¿sí? Coged una cámara, ¿sí? De vídeo y con fotografías, ¿sí? Y grabáis, ¿sí? Es solamente para las otras sesiones. Obviamente esto no es para difundir ni para nada, por lo tanto no hace falta así permiso. O sea, es una cosa interna de formación, ¿eh? Y entonces pues grababan y tal, y empezamos a observar los cambios que se iban produciendo, ¿sí? Entonces en las sesiones que teníamos de acompañamiento, analizábamos esos vídeos y veíamos lo que pasaba ahí. Y fue interesantísimo, porque íbamos viendo los cambios que se iban produciendo. Y luego ya empezamos a afinar más, porque era una escuela que tenían muchos alumnos con dificultades motóricas, tenían algunos alumnos con TEA, etcétera, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a fijarnos qué pasa con estos alumnos, ¿sí? Dijimos, pues con fulanito, con menganita, había unos cuantos alumnos, ¿verdad? Y entonces nos fijábamos más en ellos, ¿no? Y íbamos viendo los cambios que se iban produciendo a medida que íbamos metiendo otras opciones de juego, ¿no? Y en la manera de presentarlo, en la manera de prepararlos. Por ejemplo, a los niños con TEA se les avisaba, decía, hoy va a haber estos juegos en el patio, o sea, que no se encontrarán las sorpresas. Sabéis que los niños con TEA no hay que preparar las cosas bien, ¿vale? Entonces íbamos como afinando. Entonces, ¿esto por qué no funcionó bien? Pues que igual me olvidé de avisarle, ¿vale? Íbamos afinando esas cosas. Yo siempre les hacía la pregunta, ¿no? Decía, ¿y qué ha pasado con fulanito, con Eric o con tal, el niño que fuera, ¿no? Y entonces ellas iban diciendo, al final del año ya no hacía falta que yo les hiciera la pregunta. ¿Sí? Ya ellas mismas, cuando presentaban lo que había pasado, decían, y me he fijado en Eric y resulta que tal, ¿vale? Ya no hacía falta ese acompañamiento. Es el momento en el que el facilitador, en este caso yo, se va retirando del escenario, porque ya la comunidad va sola. Ya han cogido ese hábito de observar, analizar y ver qué se puede ahí mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, esta fue un poco la manera de funcionar. Luego también estuvimos trabajando el tema curricular, ¿no? El tema de cómo dar clase al aire libre, digamos, ¿no? Y entonces pues cada curso iba haciendo y también por materias iban haciendo sus propuestas, ¿no? Entonces decía, pues yo para la clase de matemáticas pues he hecho tal, yo para la clase de inglés no sé qué, cada una pues iba haciendo su propuesta y hacíamos el mismo método, ¿no? Lo ponían en práctica, hacían sus fotos, sus vídeos, lo comentábamos, ¿vale? Y fue muy bonito porque no solamente es que ellas fueran creciendo, es que entre ellas se daban muchas ideas. ¿Sí? Entonces, generaban juntas el material, luego cada una pues lo ponía con el grupo que le tocaba, que tenía, ¿sí? Y entre todas valoraban y iban cogiendo ideas unas de las otras. Entonces eso hace que crezca esa comunidad, y hace que se vaya desarrollando y vamos metiendo ese hábito de reflexionar juntas y de compartir, ¿vale? Bueno, voy a poner otro ejemplo. Vamos a la siguiente diapo. Un poquito más, gracias. ¿Vale? Que este es un poco más complejo, digamos, a nivel conceptual, porque es de evaluación formativa, que es el otro tema que yo trabajo mucho, el tema de la evaluación formativa. Bueno, cuando la evaluación formativa, por aclarar brevemente, sí, es la evaluación durante el aprendizaje con la finalidad de que mejoren los aprendizajes. Entonces, bueno, pues es un tema que muchas personas, muchos docentes dicen, pues queremos trabajar este tema, y a veces, pues como he escrito el libro, pues me llaman y me dicen, ayúdanos con esto, ¿no? Es, por ejemplo, lo que voy a hacer esta tarde en el CAFI en Santiago. Y entonces el planteamiento es el mismo, ¿vale? Bueno, primero, evidentemente, pues tiene que haber una parte de enterarnos de qué va esto, de conocer estrategias y de abrir un poco mente y confusiones típicas, etcétera. Por cierto, esto no lo he dicho con lo del patio, pero esto también lo hicimos, fue breve, pero también hicimos ahí una serie de cuestiones. O sea, hay una serie de cuestiones básicas cuando hablas del patio que tienes que trabajar antes de ponerte a hacer cosas en el patio, ¿vale? Pues el juego de los niños, cuestiones de seguridad, cuestiones de relaciones sociales, etcétera, ¿vale? Bueno, y entonces con el tema de la evaluación pues es lo mismo, hay una serie de cuestiones que hay que trabajar porque hay ciertas confusiones muy habituales que hay que trabajar. Por ejemplo, una confusión muy habitual es pues poner muchas notas, ¿sí? Pues poner muchas notas no es evaluación formativa, ¿sí? O sea, tienes que hacer algo luego con esos datos porque si no, ahí no hay una regulación, ¿vale? Si simplemente recoger datos, eso no es evaluación formativa, Bueno, entonces estas cosas hay que trabajarlas y una vez que hemos trabajado esto, pues
se les propone a los profesores que elijan una estrategia de evaluación formativa para implementar en sus clases. ¿Sí? Bueno, yo normalmente lo que estoy haciendo, y además aprovecho la circunstancia de que muchos están diseñando las unidades didácticas nuevas, ¿sí? Las situaciones de aprendizaje, aprovecho esto para decir, bueno, pues coged la que estéis desarrollando, ¿sí? Y rediseñáis, replanificáis de manera que haya estrategias de evaluación formativa a lo largo del proceso. ¿Sí? Por ejemplo, el dar feedback en lugar de dar nota, ¿vale? Durante el proceso. O hacer un momento de modelaje inicial, ¿sí? O explorar muy bien con diferentes técnicas el conocimiento previo del alumnado para ir desde el principio reconduciendo cosas que no están correctas, ¿vale? O que hay que mejorar ahí, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno elige en aquello en lo que quiere trabajar. ¿Sí? Dice, no, pues yo quiero trabajarlo en la expresión escrita, pues me parece perfecto, ¿sí? No, yo prefiero trabajarlo en, yo qué sé, en las líneas del tiempo, pues muy bien, ¿sí? O sea, cada uno elige en lo que le parece que quiere trabajar, ¿vale? El tema de la expresión escrita sale mucho, ¿vale? Yo aquí lo dejo un poco caer porque es un tema que creo que preocupa mucho y mucho en el profesorado de primaria, ¿vale? Y la expresión oral también, ¿sí? Pero sobre todo la expresión escrita es un tema que sale con mucha frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, diseñan lo que quieren implementar, ¿vale? Por ejemplo, ¿hoy qué es? Hoy es jueves, sí. El martes tuve un seguimiento de un grupo de primaria que estamos haciendo comunidad profesional de aprendizaje sobre evaluación, ¿vale? Y entonces un profesor de quinto pues dijo, yo he cogido esta idea del modelaje, era un profesor mayor, un profesor de 60, ¿no? Yo he cogido esta idea del modelaje, dice, y como tengo trabajos guardados de hace... sacó trabajos del año 2012, digo, madre mía, qué tesoro tienes aquí. Pues entonces él había cogido esos trabajos, sí, y como les sigue poniendo una tarea parecida, ¿vale? A sus alumnos, dice, pues les voy a poner estos de modelos, sí, y los vamos a comentar y tal. Hay una serie de técnicas para trabajar esto con los alumnos, entonces metió ahí un ratito de poder comentar esos modelos, esos ejemplos con ellos y tal, ¿vale? Ese pequeño cambio... ¿sí? Lo hizo con sus alumnos. Y entonces luego valoró cómo había ido el proceso y lo compartió con el resto de los compañeros que estábamos en la comunidad, ¿vale? Fue muy bonito, porque claro, él dice, no, claro, es que lo está haciendo mucho mejor. Claro, porque yo les puedo decir, esta idea, esto, pero nada como verlo. Y nada como ver ejemplos de niños de quinto de hace unos años, que tampoco que los niños, bueno, en este aspecto concreto que él había trabajado, que era un tema de recetas imaginativas, no sé qué, pues no, en fin, pues estaba muy bien, ¿eh? Entonces los niños habían cogido ideas, ¿vale? Entonces habló él y contó eso. Luego llegó otro profesor que estaba en tercero, en cuarto de primaria, y dice, no, yo es que estoy con la expresión escrita, esto he estado mucho con la expresión escrita. Y entonces había hecho un proceso de... Dice, yo antes hacía 2 redacciones, ¿sí? Primero una, la corregía, le ponía la nota y luego les decía que hicieran la otra, ¿vale? Entonces, claro, de la primera a la segunda dice que no notaba mucha mejoría, ¿vale? Entonces, la propuesta fue, en lugar de hacer 2, hacer una, ¿sí? Pero hacer una parada por la mitad, ¿sí? Es decir, corregir el borrador, ¿sí? Corregir el borrador, que a veces dice que él daba feedback, estuvimos trabajando el tema de cómo dar ese feedback, ¿eh? Y a veces daba él el feedback, a veces el feedback lo daban entre compañeros, bueno, tenía ahí un sistema, tenían una checklist donde iban los niños marcando cómo lo iban haciendo, sacaban sus conclusiones, había metido también un tema de que los niños reflexionaran sobre qué habían mejorado y qué les quedaba por mejorar, etcétera, ¿no? Bien, valoración de profesor, ¿no? Es que lo hacen mucho mejor. Claro. Sí, claro que lo hacen mucho mejor y luego le estuvimos dando alguna idea pues para afinar alguna cosa que le estaba preocupando, qué tal, ¿vale? Y bueno, pues bien. Entonces, esta es la idea, ¿vale? Se selecciona la estrategia, cada cual la que tenga a tiro, la que le motive, la que vea factible, ¿sí? Se pone en práctica, mejor con un compañero que tú por tu cuenta, ¿sí? Mejor de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿sí? ¿Vale? Lo ponemos en práctica y entonces vamos a la comunidad y hacemos la revisión. Y comentamos pues cómo ha ido, ¿sí? Y los demás pues aportamos nuestras inquietudes y aportamos nuestras ideas y así vamos avanzando. Esto es muy bonito porque vamos cogiendo ideas unos de otros, y porque todo el mundo participa. ¿Sí? De alguna manera el compromiso es que todo el mundo tiene que aportar algo, por pequeño que sea, no pasa nada, pero
algo aportas, ¿sí? Y ya os digo que pueden ser cosas muy pequeñas, muy pequeñas, pero que poco a poco es una gotita que vamos ahí poniendo tú, y al final, pues como dicen los catalanes, yo que tengo familia en Cataluña, mica s'omple la pica, o sea, poco a poco se llena la ¿cómo se dice la pica? Me sale el lavabo, sí, poco a poco se llena el cubo, ¿no? Algo así, pues eso, poco a poco, pum, ¿no? Muy bien. Y al final, pues cuando terminemos, por ejemplo, con estos con los que estuve el martes, pues al final haremos una recapitulación. Tendremos un día en el que diremos, vamos a poner por escrito todo esto para tenerlo claro y el año que viene pues no tener que empezar, ¿qué hicimos? Pues no, lo tenemos aquí apuntado y solo tenemos que consultarlo y ya está. ¿Vale? Muy bien, pues estos eran 2 ejemplos para que lo pudierais conocer un poco mejor. Vamos a pasar y voy a ir un poquito más rápido porque tengo hasta las 11:30. ¿Sí? Vale. No voy a ir un poco más rápido. Voy a ir bien, pero voy a ajustar bien lo que voy a decir. Intentar no enrollarme. Bueno, en la anterior, por favor. Mirad, tenemos que poner el foco, uno menos. Ahí. Tenemos que poner el foco. O sea, ¿cómo arrancamos esto? O sea, ¿qué requisitos hay? Porque yo os he puesto ahí 2 ejemplos y creo que os lo habéis podido imaginar un poco pues cómo funciona. Os he puesto 2 ejemplos que son reales y que he vivido recientemente, ¿vale? Entonces, pues o sea, no son cosas marcianas, son cosas bastante normales, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? O sea, ¿cómo arrancamos estas cuestiones? ¿Vale? Ahora sí, pasamos la diapo, por favor. Una más. Primero, definimos el problema que queremos resolver, ¿sí? Como comunidad profesional de aprendizaje. ¿Qué queremos? ¿Mejorar la evaluación? Pues venga, ¿sí? ¿Qué queremos? ¿Mejorar la comprensión lectora? Tal. ¿Qué queremos? ¿La convivencia? ¿El patio? ¿El comedor? O sea, ¿qué queremos solucionar? ¿Sí? Lo definimos muy bien. Lo definimos muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo he dicho aquí unos temas así un poco al aire, los he lanzado al aire, pero hay que afinarlos más, Por ejemplo, si yo digo, queremos mejorar la convivencia, vale, concreta un poco más, por favor. ¿Sí? O sea, ¿por qué crees tú que hay problemas de convivencia? O sea, ¿cómo definirías los problemas de convivencia que tienes? ¿Sí? No, es que cuando salen del comedor, bueno, pues ya estamos afinando, ¿vale? ¿Sí? O sea, si tenemos localizado que los problemas son en el comedor, pues vamos a atacar, vamos a abordar el problema con el comedor. ¿Sí? La comprensión lectora. Es que llegar a quinto y no sabe qué es lo que no saben. ¿Sí? ¿Qué es lo que no saben? ¿Que les pones un texto con vocabulario difícil y no lo entienden? Vale, pues vamos a trabajar vocabulario. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no saben leer, digamos, de corrido? Pues eso es otro problema muy distinto, ¿Sí? Hay un problema de conciencia fonológica que habrá que trabajar y eso es otra cuestión muy distinta, Eso hay que abordarlo de otra manera, ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Entonces, a partir de ahí vamos a buscarle las soluciones. Pero hay que afinar, Hay que afinar. O sea, simplemente decir la convivencia así en general, pues hombre, de cara a las familias y a tal, pues bien, ¿vale? Pero internamente tenemos que ser más concretos porque si no, no vamos a poder trabajar sobre ello, ¿vale? ¿Sí? Y entonces cuando concretamos ahí es cuando empezamos a ver luces y posibilidades y opciones y alternativas. ¿Vale? Pasamos, por favor. Segunda cuestión, averiguamos los datos de partida, el punto de partida. Con datos sí puede ser. No, es que se portan fatal. Es que tenemos un problema de convivencia. ¿Podemos concretarlo? ¿Sí? O sea, ¿en qué cursos? ¿Sí? O sea, ¿podemos afinar un poco ahí dónde está el problema? Mira, este asunto, por ejemplo, yo me lo he encontrado en un centro de secundaria que decían, es que tenemos problemas de convivencia. Digo, ¿en qué cursos? Digo, en primero de la ESO. Digo, vale, bueno, vamos a ver qué pasa en primero de la ESO. Y resulta que es que primero de la ESO los profesores que ponían eran todos los nuevos, ¿sí? Como lo elegían, ¿vale? Entre ellos, pues nadie quería coger primero de la ESO. Entonces, claro, en primero ponían a todos los profesores nuevos. O sea, ¿queréis abordar el problema bien o queréis hacer un maquillaje? Pues si queréis abordar el problema bien, pues tendrás que poner gente con más experiencia, sí, en esos cursos, o mezclarlo por lo menos, sí, para que podamos manejar mejor esa situación, sí. En los centros de primaria
la dinámica suele pasar con primero de primaria, ¿vale? Sí, pero a veces pasa que nadie quiere coger primero de primaria, pues por X motivos, ¿sí? Bueno, pues luego no te quejes si tienes problemas en primero de primaria, porque el problema básicamente es que has puesto al novato, ¿sí? Al que acaba de salir de la facultad, le has metido ahí con el curso de primero o con el curso más difícil, ¿eh? Me da igual, ¿eh? ¿Vale? Entonces, a veces los problemas hay que analizarlos de una manera estructural también, ¿eh? No solamente un tema de desarrollar al profesor que está dando esa clase, que también se puede hacer, ¿eh? ¿Vale? Pero a veces también hay unas cuestiones estructurales que nosotros como directivos podemos facilitar o podemos dificultar, dependiendo un poco de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. ¿Sí? Buscar referentes. De los temas que queramos trabajar, yo creo que es bueno, primero, o sea, toda esa fase primera de seleccionar la estrategia es la que más tiempo lleva, ¿eh? Luego lo demás es pum, pam, pum, pam. Eso hacemos, lo del pum, pam, eso hacemos muy bien en los colegios, ¿eh? ¿Sí? ¿Verdad que sí? O sea, lo de actuar, tenemos un plan, hacemos pum, pam, eso abordamos, ¿sí? Porque es que somos unos cracks haciendo eso, porque es lo que más hacemos, entonces lo tenemos muy, muy manejado, pum, 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 pum. Lo que nos cuesta más es la primera parte de sentarnos y decir, vamos a pensar, vamos a hacer una paradita, vamos a tomar distancia. Esa es la parte que nos cuesta más, ¿sí? Y esa parte hay que dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque actuar por actuar sin haberlo pensado bien, igual la estamos pifiando bastante grande, ¿eh? Hay que hacer la intervención bien pensada. Por eso esa primera parte de pensar bien lo que hacemos es muy importante. Entonces, ¿dónde buscamos nuestros referentes? Bueno, pues hoy en día tenemos muchas opciones. Por supuesto tenemos libros, yo animo mucho a leer libros, siempre paso libros cuando vengo a conferencias y cuando vengo a esto porque creo que es una cosa que hay que fomentar mucho, que leamos libros sobre las cuestiones que queremos trabajar. Hay muchísima formación online gratuita también, hay vídeos los que queráis. Por supuesto podemos pedir ayuda a nuestros centros de formación y de recursos de profesorado que nos corresponda. Podemos preguntar también en la universidad. A veces la universidad que tenemos cercana o alguna universidad cercana está trabajando alguno de los temas que a nosotros nos interesa y nos pueden aportar, ¿sí? Busquemos esos referentes. A veces hay otro centro por ahí que lo está haciendo, entonces pues es una llamadita y una reunión y decir, oye, vosotros cómo empezasteis, qué dificultades habéis tenido, cómo las habéis resuelto y ver un poco el camino que han hecho otros previamente, ¿eh? O sea, eso hay diferentes maneras de buscar ahí esos referentes, pero es bueno tener esos referentes. ¿Por qué? Pues porque es muy raro que hagamos un camino nosotros por primera vez. Suele haber personas que ya lo han hecho antes que nosotros, ¿sí? Entonces es bueno conectar con ellos y ver un poco cómo les fue. Su camino no va a ser el nuestro, ¿eh? Pero sí podemos aprender de lo que hayan hecho, ¿eh? ¿Vale? No tiene por qué ser el mismo porque nuestro contexto es diferente, ¿eh? Pero habrá algunas cosas que sí que vamos a poder aprovechar. Sí, pasamos, por favor. Bien. Y luego, otra cuestión que no se suele hablar mucho de ello, pero que a mí me parece fundamental, es esta. Generar un lenguaje común especializado. ¿Sí? Las palabras, para un profesional, las palabras especializadas tenemos que manejarlas muy bien y tenemos que compartirlas muy bien, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de la evaluación, cuando hablamos de evaluación tenemos que tener muy claro cuando estamos hablando de evaluación formativa, cuando estamos hablando de evaluación sumativa, porque si no el cacao puede ser monumental, ¿sí? Hay determinados términos que tenemos que tener los significados muy bien compartidos. Pues si no, no nos vamos a llegar a entender, ¿eh? Si yo estoy hablando de evaluación formativa y el otro está pensando en calificar, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un conflicto seguro, porque él está pensando en una cosa y yo estoy pensando en la otra. Entonces hay que compartir esos significados. Entonces, por eso, cuando se hace una comunidad profesional de aprendizaje al principio, de verdad, para ir rápido hay que ir despacio. Hay que compartir muy bien los significados, lo que queremos hacer. Lo que decíamos antes, muy bien, comprensión lectora sí, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Sí? ¿Estamos hablando de un problema de alumnados con dislexia, qué tal? ¿O estamos hablando de un problema de conciencia fonológica? ¿Estamos hablando de una cuestión de amplitud de vocabulario? O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Sí? Porque tenemos que llegar a concretarlo bien. Entonces, ese lenguaje especializado hay que compartirlo. Metacognición, por ejemplo.
pues es otro término que tenemos que, cuando hacemos evaluación formativa, es otro término que hay que manejar muy bien. Entonces, todos tenemos que tener claro que metacognición es la reflexión sobre el propio aprendizaje. Bien, ¿sí? Pues si no, pues, nos montamos películas, ¿sí? No, yo pienso que es una cosa, tú piensas que es otra. No, tenemos que pensar todos, ese término especializado, tenemos todos que tener esa cuestión muy clara entre nosotros, ¿vale? ¿Sí? Vamos a pasar. Bien, y ahora vamos a entrar ahí en ese seguimiento, ¿vale? Esta la he puesto aquí con cariño, ¿eh? Ese seguimiento, ese proceso, ¿vale? Ya hemos elegido la estrategia, bien, y ahora ¿cómo hacemos para que eso vaya bien, ¿sí? En el camino hay puntos de habituallamiento, ¿no? Sí, son esas paraditas, ¿no? Que hay por el camino, ¿verdad? Y donde pues los peregrinos pues tienen como pues un apoyo, ¿no? De alojamiento, de tal, pueden rezar, pueden comer, tienen las necesidades que tengan, pues hay un momento. Bien, entonces, ¿qué necesidades vamos a tener durante este viaje que es la comunidad profesional de aprendizaje, ¿vale? Pues vamos con ello, ¿eh? Porque vosotros, como equipos directivos, vais a tener una responsabilidad importante a la hora de organizar esos puntos de habituallamiento, ¿eh? Bueno, primero, diseñar bien los ciclos de reflexión y práctica, ¿eh? La alternancia, ¿eh? La alternancia entre la reflexión y la práctica es importante. Reflexionamos y luego practicamos y luego tal, ¿vale? O sea, diseñar eso bien, ¿eh? Diseñar bien esos ciclos. ¿Cuántos ciclos? ¿Cada cuánto tiempo? Etcétera. Un solo tema al año, ¿eh? ¿Sí? No saturemos al personal, ¿eh? Un solo tema. Como le metamos 3 temas diferentes, ya lo hemos liado. ¿Sí? Un tema bien hecho y a fondo. Pum. Y el año que viene, otro. Y luego, ¿sí? ¿Vale? O si queréis, un mismo tema que nos puede dar de sí. Yo, por ejemplo, el tema de la evaluación formativa, hay centros con los que lo he trabajado 3 y 4 años, ¿eh? ¿Vale? Depende. ¿Eh? Depende de muchos factores, ¿eh? ¿Vale? Bien. Otra cuestión a tener en cuenta. Buscar los recursos, ¿eh? Eso también es otra cosa que seguramente os va a tocar como equipos directivos tener aquí una iniciativa. También podéis dejar la iniciativa a otros profesores que quieran sumarse, pero buscar la formación, buscar consultoría, buscar bibliografía, consultorías, personas que os acompañen, etcétera, en ese proceso, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Más. Y organizar las observaciones y la recogida de datos, ¿sí? Si organizamos, si al final hacemos observación entre nosotros, ¿sí? Eso al final es una cuestión organizativa que va a recaer en equipos directivos, ¿sí? O sea, si en el centro se acaban haciendo observaciones entre iguales, bueno, si se son espontáneamente, pues bueno, pues muy bien, ¿vale? Pero si queréis que sea una cosa sistemática, ya no puede ser espontáneo, ya vais a tener que organizarlo vosotros, ¿no? Entonces, ahí hay un papel importante de organizarlo bien, ¿vale? De plantearlo bien, de gestionar bien esos tiempos, de ver un poco cómo se hace eso, ¿vale? No voy a meterme en este tema porque sería meterme en un tema que además me apasiona mucho y le dedicaría más tiempo de la cuenta, pero os remito al libro de observación de aula, que podéis tomar ahí muchas ideas sobre la cuestión, sobre cómo hacer esto, ¿vale? Muy bien. Y dentro de lo que son las reuniones esas de seguimiento, dale una más, por favor, os presento la escalera del feedback, que igual algunos la conocéis, porque es para mí el instrumento más útil que he encontrado en esas reuniones de seguimiento de las comunidades profesionales. La escalera del feedback. ¿Qué consiste esto? Pues llega un profesor y dice, una profesora dice, pues yo he hecho esto, ¿sí? ¿Vale? Y nos lo explica. Yo normalmente pido que me lo expliquen con detalle, ¿eh? No, pues hice no sé qué, no. O sea, explícamelo de detalles, ¿sí? ¿Vale? Explícamelo con detalle. ¿Y qué quiero decir con detalle? Que nos traiga fotos e imágenes y ejemplos de lo que ha hecho. ¿Sí? Si lo hacemos online, pues lo comparte ahí en la pantalla. Si lo hacemos en presencial, pues lo trae, lo miramos. Pues esto es lo que hicieron los niños, esto es lo que hicieron tal, esto es lo que hizo Eric, esto es lo que hizo tal, ¿vale? Y lo enseñamos, mostramos lo que ha pasado ahí. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque nos resulta mucho más fácil hacernos a la idea de lo que ha sucedido cuando tenemos ejemplos y cuando lo vemos. ¿Sí? No basta con que nos lo cuenten. Nos resulta mucho más fácil imaginarlo. Entonces, si yo soy, por ejemplo, la profesora de música, ¿sí? Y me están contando una cosa de lectoescritura de primero de primaria, ¿vale? Pues que necesito que me lo expliquen ahí un poco, porque yo no me acuerdo mucho de eso, ¿sí? ¿Ah?
¿vale? Y viceversa, ¿vale? Si yo soy el que estoy con la lectoescritura y me están explicando una cosa de música de no sé qué, pues, o sea, cuéntamelo un poco con unas imágenes y con algún vídeo, porque si no, para que lo pueda entender yo ahí un poco mejor de lo que me estás hablando, porque si no, al final son disciplinas tan alejadas que tienes que verlo para poderlo entender, ¿vale? Entonces, primero nos cuenta un poco, pues, todo lo que ha hecho si es posible, pues con detalles, ¿vale? Y no le interrumpimos, le dejamos hablar, que nos lo cuente y tal. Bien. Siguiente punto, ya entramos en la escalera del feedback, ¿vale? Son las aclaraciones. En este momento, los demás que hemos estado escuchando, le vamos a preguntar pues todos los detalles que necesitemos saber que no nos hayan quedado claros, o a lo mejor cuestiones de contexto, o qué pasó antes, o qué piensas hacer después, o sea, para entender bien lo que ha pasado ahí, ¿vale? O yo qué sé, pues por ejemplo, el otro día con el tema de la lectoescritura que os contaba antes, pues yo le pregunté al profesor, digo, pues ¿tienes algún alumno con dislexia? Me dijo, sí. ¿Vale? Pues eso cambia las cosas, porque si tienes a uno con dislexia y le haces repetir una redacción 3 veces, pues claro, pues la segunda, tercera vez ya, sí, ahí puedes tener un problema de desmotivación, ¿vale? Entonces, tú también vas preguntando cosas en función de las cosas que prevés que pueden haber, pero solamente como pregunta, ¿eh? ¿Sí? O sea, no es un momento para a mí me parece que, o a mí me preocupa que, o a mí me pasó no sé qué, no, es simplemente entender bien lo que te está contando el otro, ¿vale? Sí, entonces, ¿hay uno con dislexia? Sí, no, yo me lo apunto y ya está, ya luego ya retomo el tema más adelante, ¿vale? ¿Sí? Bien, el siguiente punto es valorar lo positivo. Entonces, entre todos, le vamos a decir al compañero aspectos positivos de lo que nos ha contado. Es un momento muy bonito porque nos hace reflexionar a todos sobre la didáctica de lo que nos ha explicado. Entonces, le vamos a decir, pues mira, yo creo que esto estuvo interesante porque tal, ¿vale? O sea, no nos vale lo de me gustó, ¿vale? Sí, estuvo bien. No, ¿por qué estuvo bien? Sí, o sea, desarrolla, hay que tirar ahí de la frase para que salga todo, ¿vale? ¿Sí? Y salen cosas. El propio profesor que lo ha explicado también puede decir algún aspecto positivo que lo ha encontrado, ¿vale? Dice, pues yo encontré que esto me ha funcionado bien porque tal, ¿vale? Y lo dice, y está bien, también, tirarte flores a tu propio trabajo, está bien, porque lo que estás haciendo es reconocer cosas que estás haciendo bien, y eso es muy positivo, ¿vale? Bien, el siguiente punto son las inquietudes, expresar las inquietudes. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es que los demás le decimos qué es lo que nos preocupa de lo que nos ha contado, ¿vale? Decimos, pues mira, es que yo cuando hago algo parecido, pues me pasa no sé qué, sí. O de lo que has contado, pues me preocupa que tal alumno no sé qué, no sé cuántos, o de tal, ¿vale? Sí, esa es una manera. Y otra manera es que el propio profesor o profesora que lo ha contado nos dice cuáles son sus inquietudes, ¿sí? Y os voy a decir una cosa, normalmente, si tú le dejas hablar al principio, ya las dice. Sí, porque somos así. O sea, ya de entrada ya las decimos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los demás? Tomar nota. ¿Sí? No le interrumpimos, le tomamos nota. Y entonces aquí, yo por ejemplo, lo que hago en este punto de expresar las inquietudes es que le digo al propio profesor, le pregunto a él cuáles son sus inquietudes. ¿Por qué? Pues porque es mucho más respetuoso, ¿sí? Voy más al grano y además le hago pensar. ¿Vale? Y entonces le digo, ¿qué es lo que te preocupa? Digo, y si ha dicho alguna cosa, se lo recuerdo. Digo, ya has dicho que te preocupa esto y esto, luego lo vamos a abordar. Digo, ¿hay alguna cosa más en la que quieres que te demos alguna idea o que te esté preocupando o que tengas alguna inquietud que no te acabe de convencer? ¿Vale? Pues dínosla ahora, ¿vale? Entonces apuntamos todas las cosas, ¿bien? Y luego pasamos a las sugerencias. Las sugerencias sobre las inquietudes, no sugerencias extra. ¿Vale? ¿Sí? Muchas veces lo que sucede es que si, por ejemplo, en la parte de las aclaraciones yo suelto, ¿tienes algún alumno con dislexia? ¿Vale? Y el otro me dice sí. Luego en las inquietudes te lo dice. Dice, no había caído que tengo este alumno con dislexia y ¿qué hago con él? ¿Sí? ¿Vale? Pero es mucho mejor que lo diga él a que se lo diga el otro. ¿Vale? O sea, generar esta reflexividad. Y eso se hace de una manera muy sutil, muy respetuosa y haciendo la pregunta de la manera adecuada. Esto es un arte, Eso hay que practicarlo. Bueno, y entonces pues ofrecemos las sugerencias. A veces las inquietudes que nos dicen los profesores, pues tenemos sugerencias y a veces no las tenemos. Eso puede pasar. Bien, las que tenemos, las tenemos. Las que no tenemos, nos las apuntamos y buscamos referentes, buscamos soluciones en los libros, en expertos, en tal, consultamos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso es lo que te hace al final crecer y abrirte a otras realidades y a otras ideas.
En realidad, la comunidad profesional de aprendizaje tiene su propio límite en sí misma. ¿Sí? O sea, el límite que tiene es ella misma. O sea, vamos a poder crecer en la medida de los conocimientos que tengamos entre nosotros. Y va a llegar algún momento o algún tema, algún tal, que vamos a decir, necesitamos que nos salir, que nos cuenten, ver otras cosas, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues los buscamos, tal, y nos enriquecemos y volvemos a la cuestión, ¿vale? Pero es la limitación que tiene es el propio grupo humano. Por eso muchas veces, si la comunidad es muy pequeña, por ejemplo, si son 3, ¿sí?, es muy difícil crecer, ¿no? ¿Vale? Y por eso hay que a veces abrirlo a otras realidades, aunque no estén en nuestro centro, que es, por ejemplo, lo que les pasa a los especialistas en los centros de primaria, ¿vale? Ya vamos a pasar, por favor. Voy acabando. Bueno, vamos con la parte de proyección y aquí algunas ideas, recapitular y sistematizar lo aprendido. Insisto en ello, ya estamos en la parte final, ¿sí? Insisto en ello, es importante esto. Igual que con los alumnos es importante en algún momento decir, bueno, ¿qué has aprendido? ¿Sí? Y que lo diga él. Pues con los profesores nos pasa lo mismo. Muy bien, has hecho esta formación, ¿qué has aprendido? ¿Sí? No, la pregunta no es ¿te gustó? La pregunta es ¿qué has aprendido? ¿Vale? Cambia la perspectiva, ¿vale? Comunicar al personal nuevo, esto ya hemos hablado de ello, por lo tanto voy a pasar a lo siguiente. Y por último, generar red con otros profesionales y centros. Como os he dicho, la limitación está en el propio grupo que tengamos, ¿vale? Por lo tanto, a veces, pues primero trabajo desde dentro y luego lo abrimos hacia afuera, y también se puede hacer una cosa como intercalando, ¿vale? De fuera adentro y de dentro a fuera, ¿vale? Muy bien. Y ya por terminar, pues algunas ideas claves que han salido aquí. Primero, la comunidad profesional de aprendizaje está basada en la colaboración y en la colegialidad, ¿sí? O sea, es un grupo horizontal. Hay que evitar las jerarquías. Es un grupo horizontal, ¿vale? Esto es difícil cuando vosotros como directivos os integráis dentro de la comunidad profesional de aprendizaje, porque quieras que no dejáis de tener un rol directivo, ¿vale? Pero ahí está un poco ese liderazgo que pues el ponerte el gorro de ahora soy compañero, ahora soy líder, ¿no? Ahora soy responsable, ¿vale? Entonces, bueno, hay que manejar esos dos gorros, ¿ah? Bien, segunda idea clave, tenemos que favorecer y ofrecer las condiciones organizativas. Ahora os daré alguna idea concreta para que podáis hacer esto, ¿sí? Y esto os compete a vosotros, generar las condiciones organizativas, ¿vale? Más, hay que procurar que haya estabilidad en el tiempo. O sea, lo que no puede ser es, hoy no nos va bien reunirnos porque tenemos no sé qué. No. O sea, hoy habíamos planificado esto, pues esto es lo que se hace, ¿sí? ¿Vale? O sea, y además darle continuidad. Porque si no hacemos eso, lo que pasa es que se caen, ¿vale? Se caen y se va quedando como de algo de relleno, ¿vale? Algo que hacemos pues cuando no se nos ocurre nada mejor que hacer, ¿vale? Entonces no funciona. Tienes realmente que meterlo en la agenda como algo importante, ¿vale? Más, reflexión e indagación es la base de la comunidad profesional de aprendizaje. Y aquí mirad una cosita. Os cuento alguna anécdota. Me pasa muchísimo que cuando explico algo de algún tema, pues de este mismo tema o de evaluación formativa o lo que sea, alguno siempre está por ahí pensando, y a veces lo dice, yo eso ya lo hago. ¿Sí? Esa es una frase que yo oigo mucho, yo eso ya lo hago, ¿vale? ¿Sí? Y entonces digo, pues qué bien, ¿sí? Cuéntanos cómo lo haces. Y entonces te empieza a contar, ¿sí? Y resulta que se parece como un huevo a una castaña, ¿vale? ¿Sí? Lo que tú has contado con lo que te está contando o lo que él está haciendo, ¿vale? Pero no se ha dado cuenta, ¿vale? Y entonces aquí es donde hay que empezar el ciclo de indagación. Desde el respeto, por supuesto, y no le dices lo de huevo y la castaña, solo lo piensas, ¿vale? Pero le haces ver con ciertas preguntas que hay algunas diferencias importantes entre lo que él está contando y lo que tú has dicho, ¿vale? Entonces, esto estoy segura de que como directivos os pasa, ¿vale? Le dices, pues es que tendríamos que hacer no sé qué, y te dices, sí, eso ya lo hacemos. Sí, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pero ahí hay que meterse en esos ciclos de indagación y reflexión. Si no nos metemos en esos ciclos, ¿sí? Entonces no vamos a salir de ahí, porque pues decimos, ya lo hacemos, cumplimos, adiós, pues no, o sea, esa no es la idea, ¿vale? Objetivos definidos y compartidos, esto lo he dicho al principio, y por último, una comunidad profesional de aprendizaje es un espacio de confianza. Es un espacio de confianza profesional, ¿sí?
no nos pasemos tampoco, ¿vale? Confianza profesional, en donde podamos compartir lo que pasa dentro de nuestras clases, ese espacio que al final, pues si es que hay profesores que nunca han abierto la puerta de su clase, Sí, o sea, yo me lo encuentro mucho, O sea, gente que lleva 20, 30 años dando clase y igual ha entrado una vez en toda su vida profesional en la clase, o igual ha ido a ver a un compañero una sola vez en toda su vida profesional. Entonces, hay que compartir lo que pasa dentro de las clases si queremos mejorar lo que pasa dentro de las clases, porque tú, al final, igual que la comunidad tiene su propia limitación, pues tú tienes tu propia limitación que eres tú mismo, lógicamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ahí va un poquillo la cuestión. Venga, y ahora algunas ideas. Os voy a dar 4 ideas, porque ahora vais a tener como un espacio como de compartir y de trabajo y tal. Os voy a dar 4 ideas para que en vuestros grupos de trabajo pues podáis desarrollar, y os invito a que tratéis de concretar. Bueno, si os ha gustado, si no os ha gustado la idea, pues obviamente pues no me la compráis y dedicáis vuestro tiempo a lo que consideréis mejor, ¿vale? Pero si os ha parecido interesante desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje, pues os lanzo 4 ideas sobre las que podéis profundizar, ¿vale? Venga, primera idea. 1. Rediseña la formación. ¿Esa formación que estáis pensando para el año que viene? Sí. A ver cómo le podemos dar una vueltecita. ¿Sí? Incorporando alguna de las ideas que hemos dicho aquí, ¿vale? Eso sería una primera idea. Venga, otra idea. Apuesta por programas plurianuales. ¿Es un tema gordo? Entre comillas. ¿Es un tema importante del centro? Sí. Pues a lo mejor merece la pena dedicarle 2 años en lugar de solo 1. ¿Vale? Y le dais estabilidad, ¿vale? Y así los que vengan nuevos, pues el año que viene, pues este es el tema que estamos trabajando. Pum, pum. ¿Sí? ¿Vale? Esa estabilidad. Bien, tercera idea. Realiza un análisis estratégico, ¿sí? O sea, no elijamos el tema así, mirando a ver por dónde nos da el aire, ¿vale? O sea, hay que analicemos bien qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Y entonces ahí, en ese análisis de nuestro centro, y esto es muy contextual, esto es muy de cada centro, porque cada centro tiene sus propias historias y sus propias problemáticas internas, ¿vale? Entonces, pues ¿cuál es el tema que queremos abordar? Una cosa con esto. A veces el tema que hay que abordar no es el más urgente. ¿Vale? ¿Sí? A veces es mejor coger otro tema que tengamos más a tiro para arrancar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces lo más urgente es muy, muy difícil. ¿Sí? Y entonces a veces es mejor empezar por algo que digamos, pues es que esto lo tenemos más a tiro, lo tenemos más a mano. Empecemos por esto, ¿sí? Hagamos una primera comunidad profesional de aprendizaje sobre esto, sí, y ya más adelante nos metemos con el otro tema, ¿vale? Lo digo esto porque es una estrategia también que como directivos conviene tener presente. Esto es como cuando haces deporte, ¿vale? Que no te vas ahí y te pones ahí a entrenar a lo loco, primero calientas, ¿sí? ¿Vale? Pues esto es una cosa parecida. O sea, si nunca hemos hecho esto, primero vamos a calentar, ¿sí? Vamos a hacer un tema facilito, ¿sí? Y ya nos meteremos con temas más gordos más adelante, ¿sí? ¿Vale? Como idea os lo lanzo ahí como directivos. Bien, y cuarta y última idea, introduce la observación entre iguales. ¿Vale? Dentro de esas estrategias de claustro, de formaciones, de mejoras, etcétera, podemos proponer que haya algún momento en el que nos observamos entre nosotros, ¿sí? En nuestras clases. Siempre con esta idea de no observamos al profesor, sino que lo que observamos es la clase, lo que observamos es lo que hemos diseñado juntos, lo que hemos preparado, etcétera, ¿vale? Veis que el foco es diferente, Entonces ya uno se lo toma de otra manera. No es me vienen a ver, no, vienen a ver pues, la clase y la actividad, tal y cual, ¿vale? ¿Sí? Entonces estas son las cuatro ideas, ¿vale? Y ahora les voy a dejar 1 minutillo, 2 minutos, vamos a dejar 2 minutos, ¿vale? Porque después de la chapa que os acabo de meter, 2 minutos, ¿sí? Para que podáis hablar entre vosotros y formuláis una pregunta, os la escribís, ¿vale? Y quien quiera puede repasar las preguntas que tenía apuntadas del principio, a ver qué ha pasado ahí, a ver si las hemos respondido o quedan algún poquito pendientes, ¿vale? Y retomamos, ¿vale? Alguna la vamos a retomar aquí, ¿vale? Os dejo 2 minutos para que las penséis, la pregunta. ¿Qué tal las preguntas? Bueno, primero, ¿qué tal las respuestas? Eso para empezar. ¿Consiguieron responder? Que levanten la mano los que hayan conseguido responder alguna de las preguntas que se habían planteado inicialmente. A ver. Bueno, pues qué bien. Eso me tranquiliza un poco, Alguno que no, pero una mayoría que sí. Bueno, muy bien. Igual era una pregunta muy difícil la que tenía, ¿no? Me gustaría, si tenéis alguna pregunta que digáis, es que esto me he quedado ahí con muchas ganas de decir las preguntas, por favor, y respondo aquí ahora y luego vamos a ir al descanso, ¿vale? ¿No? ¿Qué preguntas tenéis?
¿no? Quedó clarísimo todo, ¿eh? Bueno, cuando no hay preguntas puede ser por muchos motivos, porque quedó muy claro, porque quedó muy confuso. Espero que... o también puede ser porque nos da un poco de corte plantearlo así en voz alta, ¿eh? Bueno, yo de todas maneras voy a estar por aquí toda la mañana, así que si hay alguna cosa que pues, nos atreva a alguien a decir así en voz alta, pues me lo puede preguntar, pues voy a estar acompañándoos toda la mañana, ¿vale? ¿Vamos a explicar cómo organizamos luego el tema? ¿Sí? Sí, mirad, ahora tenemos un descanso de 11:30 a 12. Después haremos grupos de trabajo de 12 a 1 menos cuarto, aunque estaba puesto en el programa hasta las 12:30, pero bueno, vamos a ampliarlo un poquillo más. Y de 1 menos cuarto a 1:30, una puesta en común. Entonces, para los grupos, de 12 a 1 menos cuarto, hay 4 salas abajo. Realmente no hicimos los grupos porque, bueno, pero... 3 salas abajo y esta de aquí. Sí, vamos a hacer 4 grupos en base a las 4 a las 4 propuestas, las 4 ideas que había al final, ¿sí? Ahora las proyectamos otra vez si quieres, y entonces así cada uno se puede ir a la que quiera, ¿vale? Lo digo ahora en qué sala está cada uno y así pues más fácil, cada uno se va directamente a la suya, ¿vale? La idea 1, rediseña la formación, por ejemplo, se pueden quedar en esta sala, ¿vale? ¿Sí? La idea 2, abajo, ¿tienen algún nombre las salas o...? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ah, pues entonces Qué original. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. La sala 1, la idea 1, ¿vale? La sala, ¿vale? Esta. La sala 2, la idea 2, ¿vale? La sala 3, la idea 3, ¿vale? Y la sala 4, que es esta, ¿vale? La idea 4. Así es más fácil de recordarlo después del café. Cada cual se va al que quiere, ¿eh? Para cada sala, bueno, somos más o menos 40 aquí, que sea una distribución de grupos medianamente equitativa. Entonces, que haya 10 personas por sala. Si veis que queréis ir a una sala determinada y hay 10, pues cambiáis de sala, ¿vale? Para repartirnos más o menos. Más o menos, sí. Pero bueno, si se mueve alguna silla tampoco pasa nada. Si hay en una 11 y en otra 9, tampoco pasa nada, sí. Muy bien. Pues en principio nada más. Muchas gracias, No, gracias por la a charla. vosotros, ¿eh? Y Gracias. Muchas gracias.